Un afectuoso saludo a nuestra audiencia desde un Madrid que hoy ya supera los 7,000 fallecidos por coronavirus. Quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes recibidos desde Chile, el sur de Estados Unidos, México y muchos más, incluida mi querida Guatemala. Hoy abordaré varios temas e inicio con uno que me ha sorprendido muy positivamente. Esta semana circuló un cuadro estadístico que muestra el comportamiento de COVID-19 en el mundo, y de ese informe se extrae el cuadro de la región centroamericana, así como las conclusiones de qué nación lo hace mejor que otra. De allí que el prestigioso investigador y analista internacional, exdirector del Banco Mundial, Moisés Naim, declarara esto que les muestro a continuación en CNN. ¿Cuál ha sido el peor país de América Latina, de la región, en enfrentar la pandemia? Porque varios se disputarían este deshonroso medalla, pero sí te preguntaría, ¿has notado algún país que destaque en cómo ha afrontado la pandemia con su clase política? De todas estas características que me has dicho, ¿hay algún país que haya cumplido con esta? Sí, para mi sorpresa aparece Guatemala. Guatemala es un país que tiene una mala reputación muy bien ganada a través de años de guerra, a través de años de criminalidad, narcotráfico, malos gobiernos, todo tipo, lista de cosas negativas, de una desnutrición crónica terrible. Y sin embargo, ahora, como el presidente Yamatei, que acaba de comenzar, Guatemala está tomando las decisiones correctas, en el tiempo correcto, con la disciplina correcta. Es un país muy pobre y un país con su sistema de salud también muy precario, como todos los de América Latina. Pero para mi sorpresa, este país débil, que muchas veces fue un estado fallido, se está comportando y está teniendo políticas y ejecutando acciones en este campo mejor que muchos de los países de América Latina. Y claro, es que veamos, de acuerdo al Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, las cifras recabadas por esta prestigiosa institución permiten establecer que el país que mejor ha gestionado la crisis del COVID-19 es Guatemala, con solo 384 contagiados, es decir, 21 por cada millón de habitantes. Mientras que la más preocupante es Panamá, con 5,166 contagiados o 1,291 por millón de habitantes. Y nos preguntamos por qué. Y entonces recurrimos a otras gráficas que circularon magistralmente explicadas y creadas por el ciudadano guatemalteco Rodolfo Mendoza de la entidad Diestra, que nos indican, por ejemplo, que Panamá entró a aplicar algunas medidas de manera muy relajada 12 días después. Luego vemos una que nos muestra de manera más contundente el contagio por cada 100,000 habitantes, y allí, mientras Panamá muestra el índice más alto de contagiados en toda la región, Guatemala está en el de menor incidencia. Y esto tiene varias explicaciones. La primera, obviamente, es el rigor, el profesionalismo y la solidez de las medidas adoptadas por sus respectivos presidentes. Mientras para el presidente Yamatei de Guatemala el tiempo era esencia, el tiempo era esencial, al parecer para el presidente Cortizo no lo fue tanto. De esa cuenta, se reporta que el primer país latinoamericano en implementar un recinto hospitalario 100% dedicado para la atención de infectados fue Guatemala. Pero además, el presidente Yamatei logró que el 100% del costo de esa facilidad sanitaria fuera sufragada o pagada en su totalidad por una empresa privada. A partir de ahí, el empresariado guatemalteco no se ha detenido en hacer todo tipo de aportes y donaciones, lo cual ha puesto de manifiesto un sentimiento de solidaridad en esta nación centroamericana. Además, Yamatei fue el primero en cerrar fronteras terrestres, aéreas y marítimas, por lo que recibió fuertes críticas de algunos empresarios que se calmaron cuando observaron que el presidente Donald Trump anunciaba horas más tarde lo mismo para Estados Unidos. Por supuesto, el presidente Yamatei ha tenido que soportar, por las medidas adoptadas, en el mejor de los casos, el escepticismo típico de algunos, y por otro, las críticas destructivas de los oportunistas ansiosos de notoriedad que nunca faltan, pero es que en el caso COVID-19 los números no mienten.
Y si estos mintieran en un extremo, hay algo que no permite la mentira, y son los fallecidos, como ocurre en los sitios donde más se ha ensañado la pandemia. De esa cuenta, observamos cómo en Guatemala, al 24 de abril, con 18 millones de habitantes, habían fallecido desafortunadamente 11 personas, y en Panamá, con 4 millones, habían fallecido 146, lo cual es muy doloroso. Dicho lo anterior, queda claro que el premio o la medalla de oro por una excelente gestión, al menos en Latinoamérica, se la lleva Guatemala y su recién estrenado gobierno, que hace pocos días cumplió 100 días al frente del país. Finalmente, sobre Guatemala, decir que la percepción mundial de la buena gestión del gobierno no se ha dejado esperar para premiarla, ya que este pasado martes Guatemala recibió una oferta de alrededor de 8,000 millones de dólares en una salida de bonos en dos partes, donde el gobierno guatemalteco, con toda responsabilidad, decidió solo recaudar 1.2 mil millones de dólares, un poco más de 7.500 millones de quetzales, para la respuesta que el país necesita dar a la pandemia COVID-19. Estas son palabras mayores que solo suceden cuando un país tiene credibilidad en el largo plazo. Esos son hechos concretos que nadie puede ocultar. No puedo dejar de confesarles que se siente bien poder expresar cosas positivas en medio de esta surrealista momento que vive el mundo. Pasando ahora a otro tema, el de las teorías conspirativas, donde grupos ideológicos y políticos oportunistas buscan culpables, sea en Oriente u Occidente, como mejor les acomode, hay un aspecto verdaderamente revelador que hace rodar por los suelos esas teorías. No es cierto que la pandemia actual fuese provocada por Bill Gates y una especie de plutocracia global, o que fuera por una sopa de murciélago del mercado de Wuhan, o que el virus fuera sembrado por las fuerzas especiales de Estados Unidos, que en efecto participaron en unos ejercicios militares en esa ciudad en 2019. No, señores, no lo es, no es cierto. Y baste ver contundentes testimonios que circularon esta semana, donde dos presidentes de los Estados Unidos, un republicano y un demócrata, lo advirtieron con meridiana claridad en distintos momentos de los últimos 20 años. Como podrán constatar, lo trágico de esta crisis es que se sabía que esto podía pasar. Sabíamos los seres humanos que existían señales muy claras sobre nuevos tipos de virus. Por eso en el año 2005 el presidente George W. Bush decía esto. If we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day many lives could be needlessly lost because we fail to act today. Pandemic flu occurs when a new strain of influenza emerges that can be transmitted easily from person to person, and for which there's little or no natural immunity. And unlike storms or floods, which strike in an instant and then recede, a pandemic can continue spreading destruction in repeated waves that can last for a year or more. To respond to a pandemic, we must have emergency plans in place in all 50 states and every local community. Y por si no queda claro, en el año 2014, el presidente Barack Obama advirtió esto. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. Tanto Bush como Obama tuvieron obviamente información de seguridad nacional que les advertía sobre esta posibilidad, con lo cual cualquier teoría conspirativa cae por los suelos. Pero si a los Estados Unidos los golpea la pandemia de manera brutal, no es menos sorprendente la manera en que la Unión Europea ha sido irrelevante e inefectiva en la respuesta a la pandemia. Y la gente en Europa se ha replegado en las fronteras nacionales, perdiendo la fe en la institucionalidad de la Unión.
Personalmente, espero que uno de los legados que nos deje esta pandemia sea que la experiencia actual reduzca el populismo que ha crecido de manera exponencial en los últimos 10 años. No estoy seguro, pero espero que la situación que atravesamos tenga unas consecuencias políticas basadas en la compasión, la empatía y en el hecho de que necesitamos a las instituciones. Y lo más importante, que necesitamos gobiernos sólidos, realistas, enérgicos, efectivos, pero ante todo servidores de sus naciones y proclives a la cooperación. Esa es la clave de todo. El mundo debe darse cuenta a dónde nos llevó escuchar a los populistas. Deben darse cuenta que la actitud constante de los populistas, la crítica hacia las élites, hacia los expertos y hacia las actividades propias del Estado, dejaron desprotegida a la humanidad en pleno siglo XXI. Lo que muestran los tiempos actuales es que necesitamos expertos, élites que dirijan y conduzcan con responsabilidad. Necesitamos profesionales y especialistas y necesitamos un gobierno con mandatos claros y precisos y no improvisados como los que hemos sufrido en los últimos años. Para terminar, quiero compartirles algunos puntos clave del sumario que llegó a mis manos del informe de una consultora de responsabilidad social empresarial de Davos que se hizo llegar a manos del Papa Francisco sobre el COVID-19. El informe, entre otros puntos, dice, y tomen nota porque es muy importante y es muy seria la fuente. Primero, lo único que sabemos es que el mundo estará expuesto a pandemias en el futuro previsible. Segundo, los gobiernos han sido atrapados sin preparación. No había planes ni coordinación entre países. Por lo tanto, se han aprendido y se han compartido muy pocas lecciones. Tercero, cada vez es más importante fomentar la coordinación internacional y el intercambio de información. Parece que el COVID-19 se extendió en China alrededor de octubre de 2019. El lapso de tiempo para hacer esto, una amenaza real, fue de 4 a 5 meses, con lo cual había tiempo suficiente para aprender de las medidas chinas y estudiar cómo adaptarlas a Europa y a otros países. Cuarto, los gobiernos deberían establecer el fortalecimiento de la infraestructura de atención de salud en sus respectivos países como una de las principales prioridades en términos de gasto presupuestario. Gastar más en salud, invertir más en salud y protección de los ciudadanos ayudará a evitar daños colaterales en el futuro. Quinto, ningún país podrá salir solo de esta crisis, dada la interconexión del alto nivel de la economía mundial. Debemos estudiar la forma en que la economía real trabaja mucho más a profundidad para comprender cómo defender las industrias que son fundamentalmente importantes para que la economía resista mejor si atraviesa múltiples crisis como es previsible. Sexto, el desacoplamiento del mundo financiero con el mundo real corre el riesgo de crecer, porque los gobiernos tenderán a apoyar a los bancos e instituciones financieras, dejando a las pequeñas y medianas empresas en riesgo de extinción. Séptimo, esta crisis no se parece a nada que el mundo haya experimentado en los últimos 50 años. Adaptarse a una nueva normalidad será un desafío en términos de curar a las personas que sufren mientras atraviesan esta transición. Los costos psicológicos de la crisis y el cambio en la forma misma de nuestras sociedades podrían convertirse en un problema relevante. Hasta aquí algunas de las reflexiones del informe que Davos hizo llegar a su santidad. Finalizo citando a una de las mentes de Estado más brillantes de Francia, el estadista francés Jacques Attali, quien recientemente expresó, y creo que ya lo cité en un anterior blog, que para salvar la economía hay que salvar las vidas. Si no salvamos las vidas, la gente dejará de trabajar por miedo y la economía se hundirá. Se requiere, pues, hacer a toda costa las dos cosas al mismo tiempo. Soy Julio Origorría en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.